ha habido descuido en la inmensa mayoría del cuerpo dirigencial de la iglesia. Claro, esto ya lo escribió en el año 1898. Si la iglesia de Cristo, deseado de toda la gente, página 587, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. ¿Ustedes creen que si nosotros hubiésemos predicado el Evangelio, cada uno, como el Señor nos hubiese mandado, por ejemplo, para el año 2022, si nosotros hubiésemos cumplido con la tarea, ¿ustedes creen que Cristo pudo haber venido? Claro que sí, porque a ella se le fue revelado. Así que, hermano querido, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a predicar el Santo Evangelio, a decirle a la gente lo que viene, a decirle a la gente la crisis que viene para este planeta Tierra. Y en Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 72 dice: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido. Son más de 30 citas que ella dice que Cristo había venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad celestial. Dice la palabra del Señor que el siervo humano decía en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Quiero leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuchen bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice que lo bautice, dice enseñándole que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La promesa está. Cristo prometió estar con nosotros si cumplimos con la encomienda de predicar su santo evangelio. Hermano querido, nosotros podríamos dar un seminario acerca de lo que dice la mensajera de la Biblia de la segunda venida de Cristo. Pero de nada sirve que el mensaje se dé y que nosotros no acatemos la voz del Espíritu Santo y que comencemos a predicar la palabra de Dios. Hoy es un buen día para comenzar. Pregúntate tú mismo: ¿cuánto estudio yo estoy dando? ¿Me estoy quedando en la casa durmiendo? ¿He agotado todas las energías durante la semana? Si nosotros queremos que Cristo venga, tenemos que cumplir con la última señal de predicar el santo evangelio. ¿Cuántos de los que nos encontramos aquí en esta mañana hacen un voto en esta mañana con el Señor de comenzar, si no lo estás haciendo, a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen un voto en esta mañana? Vamos a estar de rodillas para que oremos. Querido Dios que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos haga consciente del tiempo que nos ha tocado vivir, que nosotros podamos dedicar más tiempo a tu obra, Señor, para que así Cristo venga a rescatar a tu pueblo de este mundo de miseria, de enfermedades y de dolor. Danos el deseo de involucrarnos en tu obra cada día. Ayúdanos a santificar nuestra vida para que el mensaje pueda crear el impacto que tú quieres que se haga por tu Santo Espíritu. Bendice esta iglesia de una forma muy especial. Todos tus hijos que están adorando tu nombre, que tu Santo Espíritu a través de los mensajeros le hablen esta mañana para que el mensaje surta un cambio en nuestras vidas. Llévanos conmigo a nuestros hogares, que este resto de sábado podamos guardarlo conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Así se titula nuestro tema. Y cuando nosotros escuchamos o nos formulamos esa pregunta, inmediatamente nuestro pensamiento vuela y nos dice: bueno, hay profecías que no se han cumplido. Y podrían surgir un sinnúmero de ideas, pero en el estudio de esta mañana nos daremos cuenta, con la Biblia y el espíritu de profecía, que no era el objetivo de Dios que su pueblo pasara tanto tiempo en este mundo de miseria, de enfermedades y de muerte. Antes de entrar en materia, le voy a invitar a haber descuido en la inmensa mayoría del cuerpo dirigencial de la iglesia. Claro, esto ya lo escribió en el año 1898.
Si la iglesia de Cristo, deseado de toda la gente, página 587, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. ¿Ustedes creen que si nosotros hubiésemos predicado el Evangelio, cada uno, como el Señor nos hubiese mandado, por ejemplo, para el año 2022, si nosotros hubiésemos cumplido con la tarea, ¿ustedes creen que Cristo pudo haber venido? Claro que sí, porque a ella se le fue revelado. Así que, hermano querido, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a predicar el Santo Evangelio, a decirle a la gente lo que viene, a decirle a la gente la crisis que viene para este planeta Tierra. Y en Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 72 dice: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido. Son más de 30 citas que ella dice que Cristo había venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad celestial. Dice la palabra del Señor que el siervo humano decía en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Quiero leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuchen bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice que lo bautice, dice enseñándole que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La promesa está. Cristo prometió estar con nosotros si cumplimos con la encomienda de predicar su santo evangelio. Hermano querido, nosotros podríamos dar un seminario acerca de lo que dice la mensajera de la Biblia de la segunda venida de Cristo. Pero de nada sirve que el mensaje se dé y que nosotros no acatemos la voz del Espíritu Santo y que comencemos a predicar la palabra de Dios. Hoy es un buen día para comenzar. Pregúntate tú mismo: ¿cuánto estudio yo estoy dando? ¿Me estoy quedando en la casa durmiendo? ¿He agotado todas las energías durante la semana? Si nosotros queremos que Cristo venga, tenemos que cumplir con la última señal de predicar el santo evangelio. ¿Cuántos de los que nos encontramos aquí en esta mañana hacen un voto en esta mañana con el Señor de comenzar, si no lo estás haciendo, a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen un voto en esta mañana? Vamos a estar de rodillas para que oremos. Querido Dios que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos haga consciente del tiempo que nos ha tocado vivir, que nosotros podamos dedicar más tiempo a tu obra, Señor, para que así Cristo venga a rescatar a tu pueblo de este mundo de miseria, de enfermedades y de dolor. Danos el deseo de involucrarnos en tu obra cada día. Ayúdanos a santificar nuestra vida para que el mensaje pueda crear el impacto que tú quieres que se haga por tu Santo Espíritu. Bendice esta iglesia de una forma muy especial. Todos tus hijos que están adorando tu nombre, que tu Santo Espíritu a través de los mensajeros le hablen esta mañana para que el mensaje surta un cambio en nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares, que este resto de sábado podamos guardarlo conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bien, hermanos queridos, que pasen todo un feliz resto de sábado. Y si Dios lo permite, nos vemos en otro mensaje. Bye. Tú envíes tus mensajeros, tus ángeles celestiales, para que se pasen por los bancos de esta iglesia. Que tu Santo Espíritu traiga a nuestra memoria lo que tú quieres que tu pueblo aprenda, para que tenga una preparación para tu pronto retorno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos inmediatamente a lo que fue el texto inicial de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice la palabra de Dios allí lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, amén, gloria a Dios, y mi galardón conmigo, y luego añade el texto, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso dice Apocalipsis 22, 12.
nosotros vamos a encontrar en todo el capítulo 22 de Apocalipsis que Cristo le reveló al apóstol Juan que volvería pronto, y esa promesa estuvo en la mente de los cristianos de la iglesia de Éfeso durante el primer siglo. Cada vez que ellos salían a la calle, ellos decían: Maranata, Cristo viene, porque la promesa se le hizo al apóstol Juan. Y déjame decirte que Juan le escribe, aunque el Apocalipsis se le escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero el capítulo 22 de Apocalipsis es dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso en el siglo I. Así que como él recibe la promesa, entonces los cristianos de ese entonces comenzaron a predicar la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros vamos a encontrar que en el capítulo 22 de Apocalipsis está dividido en dos partes. Por ejemplo, desde el versículo 1, usted tiene la Biblia, lo puede buscar mientras yo predico. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, allí se está describiendo la nueva Jerusalén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego, del versículo 7 hasta el versículo 21, se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, este mensaje que Juan recibe en el capítulo 22 de Apocalipsis, repito, fue dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso, que estaba ubicada precisamente en una provincia llamada Éfeso. Ahora, yo quiero que ustedes noten un punto importante, y es que Éfeso, esa palabra Éfeso, si usted la busca ahora mismo, lo que tiene en internet, esa palabra en griego significa romanizado. La palabra Éfeso, romanizado. ¿Por qué? Porque el poder romano, en ese entonces había un emperador llamado Domiciano. De paso, Domiciano fue quien mandó a Juan desterrado a la isla de Patmos. En ese siglo I, la iglesia comenzó a ser romanizada. Y no solamente los romanos subyugaban al pueblo de Israel, sino que implantaron parte de su cultura y de las costumbres paganas en la iglesia de Éfeso. Y es por esa razón, entonces, que Juan recibe la promesa: he aquí yo vengo pronto. Y el texto dice que Dios va a recompensar, ¿a quiénes? Según su ¿qué? Según su obra. Ahora, en Apocalipsis 22, el mismo Jesús le promete 3 veces a Juan que él volvería pronto. Por ejemplo, en el versículo 7, usted lee que dice que él viene pronto. En el versículo 20 y en el versículo 12 dice que él viene pronto. Ahora bien, si Cristo dio la promesa, una triple promesa, entonces ¿por qué Cristo no vino en los días de Juan el apóstol? ¿Por qué desde que nosotros nos bautizamos se nos ha predicado que Cristo viene y no ha venido? Tiene que haber una razón, no solamente son las profecías. Hay gente que dice: no, las profecías no se han cumplido. No, las profecías son condicionales en su gran mayoría. Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás: ve y dile al pueblo de Nínive que en 40 días lo voy a destruir. Pero Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, incluyendo al rey. Es decir, que las profecías son condicionales. Entonces, esta pregunta: ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso por lo cual Cristo no vino en sus días? En los últimos años del siglo I, este emperador que yo le mencioné, Domiciano, él levantó una estatua en el Capitolio de la provincia de Éfeso, y esa estatua, todo el que iba allí al Capitolio tenía que arrodillarse y adorar la estatua. Así que Domiciano se autoproclamaba como un dios. Entonces, cuando los apóstoles se levantan predicando que Cristo viene, entonces esto a él no le cayó muy bien, porque él pensaba que cuando Cristo viniera lo iba a derrocar de su gobierno. Y se desató en Éfeso una gran persecución. Yo quiero que ustedes noten el punto, porque lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso se va a repetir en los últimos días. Así como Domiciano mandó a matar a Juan, no pudo matarlo, y como vio que no pudo matarlo, lo envió a la isla de Patmos y comenzó a perseguir a los cristianos del siglo I. Asimismo también todos los que estén guardando los mandamientos de Dios y estén siendo fieles a los principios, también van a ser perseguidos en los últimos días. Eso hace mucho que la iglesia lo viene predicando. Así que, hermano querido, notamos entonces aquí en Apocalipsis 22 y el versículo 7 la promesa: he aquí yo vengo pronto. El versículo 7 dice: bienaventurado el que guarda las palabras de estas profecías de este libro. Luego aparece en el versículo 20:
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, que recibe la revelación, dice, sí, ven Señor Jesús. Porque ellos anhelaban, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. ¿Saben, hermano querido, por qué hoy día nosotros vivimos un cristianismo tan barato? Un cristianismo tan a media, porque la iglesia no está siendo perseguida. Pero en toda la historia, cuando la iglesia era perseguida, ahí sí la gente se consagraba. Pero nosotros no tenemos que esperar la persecución para consagrar nuestra vida a Dios. Si usted no se consagra ahora, cuando venga la crisis que van a venir sobre este planeta, usted no se va a consagrar. La consagración tiene que ser ¿cuándo? Ahora. Ahora surge la pregunta. Si Cristo le dio la promesa 3 veces, ¿por qué entonces Cristo no vino? Vamos a encontrar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía varias razones del por qué Cristo no ha venido a este mundo. Yo quiero compartir contigo un libro llamado Maranata. Maranata está dividido por días. Está aquí en el 22 de febrero de Maranata. Usted lo busca así, 22 de febrero. Allí dice la mensajera del Señor lo siguiente: los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. ¿Cómo ellos representan el tiempo? Como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? En ninguna manera. Nunca la palabra de Dios ha fallado. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Cómo son las promesas de Dios? Tanto las amenazas como la promesa de Dios son igualmente condicionales. Entonces, hermanos queridos, las costumbres de Roma que se infiltraron en la iglesia de Éfeso, la cual pasaron por diferentes etapas hasta llegar a la Odisea. Si ustedes estudian, yo se lo voy a dejar de tarea, si ustedes estudian Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ustedes van a encontrar que la iglesia de Éfeso comienza con un fervor, con el primer amor, que es lo que nos pasa a nosotros cuando nos bautizamos. Pero fue pasando por diferentes periodos hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que significa la iglesia del juicio, la cual representa, dice la mensajera del Señor, a la iglesia adventista. Oye, es la iglesia que Dios levantó para predicar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Está representada por una iglesia que dice que es rica porque tiene toda la verdad, pero no se da cuenta que es miserable, pobre, ciega y desnuda. Ahora yo te pregunto a ti, ¿para dónde va una persona miserable, pobre, ciega y desnuda? Para ningún lado. Y ese fue el estado en el cual concluyó la iglesia de Éfeso, en la iglesia la Odisea. Después de 1844, la historia que pasó en Éfeso se repitió nuevamente hasta llegar a nuestros días. Quiero continuar la cita de Maranata del 22 de febrero. Escuchen bien lo que dice la mensajera. Si después del gran chasco de 1844, ustedes saben lo que ocurrió la mayoría, no voy a entrar en detalle, resulta que Guillermo Miller, que era un agricultor, comenzó a estudiar las profecías con una concordancia. Guillermo Miller no tenía las ventajas que nosotros tenemos hoy día. Hoy tenemos la biblioteca electrónica, tenemos la Biblia hasta en los celulares. Pero Guillermo Miller apenas tenía la Biblia y una concordancia, pero él tenía lo más importante y era el interés de aprender. Y comenzó a estudiar la profecía. Así que cuando él estudió a Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde él vio un hijo de hombre que venía en las nubes, él se emocionó y dijo, bueno, si vienen las nubes es que ya Cristo viene. Y comenzó a decir que Cristo venía el 22 de octubre del 1844. Pero a él se le olvidó una parte del pasaje. El pasaje decía que este hijo de hombre que venía en las nubes venía hasta el anciano de día. Y el anciano de día estaba en el lugar santísimo. La palabra nunca se equivoca, quienes nos equivocamos somos nosotros. Pero dice aquí, después del gran chasco de 1844, si los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que habría abarcado a todo el mundo, habrían proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. El Señor habría venido. El Señor habría obrado poderosamente, acompañando sus esfuerzos. Se había completado la obra y Cristo había venido a este mundo.
Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió el gran chasco. Así, escuche bien ahora, así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tiniebla. Había un fervor, todo el mundo estudiando la profecía, pero cuando Cristo no llegó, entonces cada quien cogió su camino, porque ahora todos somos cristianos, pero cuando llegue la crisis se va a definir si realmente, si lo que predica Sandy es realmente lo que él vive. Eso ocurrió en 1844, había muchos grupos, y cuando Cristo no vino, porque ellos perdieron de vista un punto muy importante, el mismo Jesús dijo, pero el día y la hora nadie ¿qué? Nadie lo sabe. En un momento de crisis es cuando entonces nuestra fe es probada. Ahora, los acontecimientos proféticos indican inequívocamente de que Cristo está muy cerca. Nosotros fuimos testigos de una pandemia mundial. Eso nunca había ocurrido. Hay personas que dicen, no, la gripe española mató a millones de personas. Es cierto. Pero el coronavirus fue sin precedente, marcó un antes y un después. Todavía las secuelas del coronavirus se están viendo en nuestros días. Y eso nos indica a nosotros que Cristo está ¿qué? A la puerta. Ahora, no podemos nosotros, porque haya ocurrido un chasco en 1844, porque ellos se hayan desencantado, no podemos caer en el mismo error. La venida de Cristo es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede venir en cualquier momento. Esto es importante entenderlo, porque reitero, hay gente que dice, no ha venido la ley dominical. Hay cristianos que están siendo perseguidos, ¿lo saben ustedes? Sí. Hay lugares donde los terremotos son el pan diario de cada día. Hay profecías que no van a ser globales, pero nunca podemos nosotros decir como el siervo infiel. Lea conmigo Lucas, capítulo 12 y el versículo 45 al 47. Lucas, capítulo 12, versículo 45 al 47. Dice allí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, miren lo que el siervo malo dice, mi señor se tarda en ¿qué? En venir. Y empieza a comer, a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no ¿qué? No lo espera. Y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pregunto yo, ¿conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No hay una iglesia en el mundo la cual haya recibido tantas verdades como el pueblo adventista. Si nosotros viviéramos a la luz de lo que conocemos, nosotros fuéramos un espectáculo para el mundo, pero tristemente nosotros creemos una cosa y vivimos otra, tristemente. Esa es una realidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 37, citando el autor de Hebreos, lo que dice el profeta Habacuc, dice, porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Cristo está a la puerta. Aunque usted tenga 30 años, 50 escuchando eso, dice Pablo en Romanos capítulo 11, dice que ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Si cuando usted se bautizó pensaba que Cristo estaba cerca, ahora está más ¿qué? Ahora está más cerca y cada día más cerca. Entonces, ¿por qué no ha venido Jesús? La historia del antiguo Israel se está repitiendo en el profeso pueblo de Dios, tristemente. La historia. ¿Qué pasó en el antiguo pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Porque la mayoría quedaron postrados en el desierto y no entraron a la Canaán. Escuche bien lo que dice la mensajera en Mensaje Selecto, el tomo 1 y la página 77. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. La incredulidad. Nosotros somos testigos de los milagros que Dios hace a diario en nuestra vida. Cómo Dios nos sana, nos saca de los problemas, pero cuando viene el problemita ya ahí estamos dudando otra vez. ¿Sí o no? Dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, eso va acabando. La murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Ahora escuchen lo que dice la mensajera. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios.
la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, lo han mantenido tanto tiempo en este mundo de tristeza, de muerte y de pecado. Terrible, la incredulidad y la mundanalidad. Nosotros queremos imitar al mundo hasta en la forma de comer, en la forma de vestir, en todo queremos imitar al mundo. Nosotros queremos tener un pie en el evangelio y un pie en la iglesia, y así no se puede. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Dame, hijo mío, ¿tú qué? Y miren tus ojos por dónde, por mis caminos. Yo creo que es tiempo, personalmente lo digo, de que nosotros hagamos reforma en nuestra vida. Lo que Sandy era 20 años atrás, ya los frutos de Sandy tienen que ser diferentes a 20 años atrás. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hermanos que van a pasar 50 años en la iglesia y se van a perder? Porque nunca santificaron sus vidas. Triste, pero es una realidad. Hasta que todos sepan la verdad, Cristo no vendrá. Es una tarea de lo que nos llamamos pueblo de Dios, cumplir con la última señal. ¿Ustedes saben cuál es la última señal? A mí me gusta algo que Kelvin siempre dice. Kelvin dice, puede venir el ciclón que venga. Y la Biblia dice que no será con agua que se va a acabar. Pero a veces nosotros cuando anuncian, cuando los pronósticos de meteorología lo anuncian, nosotros nos preocupamos y se nos olvida lo que la Biblia dice. La Biblia dice cuál será la última señal. Puede estar acabándose, puede venir la pandemia que venga. Y miren lo que dice Mateo 24:14. ¿Cuál será la última señal? Que es en lo que tú y yo debemos estar. Aprovechar todas las herramientas que Dios nos ha dado para estar cumpliendo con lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? Entonces vendrá el fin. La pregunta surge: ¿estamos nosotros predicando la palabra de Dios para que Cristo venga? En el año 2022, las estadísticas que dio la Conferencia General superaba en gran mayoría, ustedes pueden buscar los datos, en gran mayoría la cantidad de adventistas en el mundo, en millones, comparada con el año 2024. Hay un contraste. Los datos de los miembros mundiales de adventistas en el año 2022 superaban en gran medida a los miembros que hay actualmente a nivel mundial. En vez de subir, ha bajado. Eso nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque dice el texto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Si de todos los millones que hay mundialmente de adventistas, cada uno diera por lo menos un estudio bíblico, Cristo ya hubiera venido. Pero tristemente no todos estamos cumpliendo con la misión. Ahora, la palabra de Dios dice acerca del siervo: bienaventurado cuando el Señor venga, si lo encuentra haciendo ¿cómo? Haciendo así. Para meditar, ¿estamos nosotros cumpliendo la misión? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿O estamos viniendo a la iglesia con una monotonía? Dice en Maranata, en el 22 de febrero, dice la mensajera: Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario. A ver, vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que no escuchan un tema de santuario aquí en Jardín del Edén? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor en un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 62? Dice la mensajera: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Los temas concernientes al santuario, Mateo 24, son los que mantienen despierta a la iglesia. Es verdad, la gente sabe que Dios es amor. La gente lo sabe eso ya. A la gente hay que decirle: teman a Dios y denle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Porque dice aquí que el mensaje debe de ser dirigida a la mente, el santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por el pueblo. Y escuchen bien, la reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley. ¿Cuál es la brecha de la ley? Todo el mundo dice que el domingo es el día de reposo. ¿Cuál es la brecha de la ley? El sábado. ¿Saben, hermanos queridos? De todos los inmuebles que había en el santuario, o que hay en el santuario celestial, el inmueble más santo es el arca del pacto. Porque el arca del pacto está en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Bueno, el arca del pacto, para los que no saben,
era una caja, y encima de esa caja había una tapa. Esa tapa recibe el nombre de propiciatorio. Encima del propiciatorio se manifestaba la presencia directa de Dios. Y dentro del arca, ¿sabe qué estaba? Los 10 mandamientos, donde incluye el sábado, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿No le llama la atención que la mensajera dice que hay que enseñar a la gente la verdad del santuario? ¿Cuáles son las verdades del santuario? Hay que decirle a la gente que son 10 mandamientos y no 9. Hay que decirle a la gente que hay una reforma pro salud. El maná representa la reforma pro salud. Y hay que decirle a la gente que aunque esté muriendo, si muere en Cristo Jesús, resucitará en la primera resurrección. La vara de Aarón que reverdeció estaba seca. Y esa es una esperanza para nosotros también. Permiso, Sandy. Déjame interrumpirte. ¿Sabe que es una realidad que tú dices que a los enfermos que se están casi muriendo, uno tiene que decirle que después de la muerte hay vida? Yo estaba en un hospital que llegué a por coincidencia. Mira cómo llegué. Mi padre se puso mal, de gravedad. Y cuando yo llegué al hospital, mi padre me vio a los ojos y me dijo, ya no me enfermo más, ya me sané. Pero allí donde Dios me dirigió había muchas personas necesitadas de la palabra de Dios y de una lengua. Y uno fue y oró y varias personas de esas de ahí le dieron de alta al otro día para la honra y la gloria del Señor a través de esta servidora. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, meternos donde hay enfermo y ayudarlo. Es un tiempo de tribulación. Y Dios hizo su obra aquí y la hizo también en mi padre, para la honra y la gloria de Dios. Hoy está en la casa. Sigue diciendo la declaración. Estoy leyendo Maranata del 22 de febrero. Usted lo puede buscar así. Dice: el pregón para todos los habitantes de la tierra tiene que ser dado en amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia. ¿Cómo que debe purificar su alma? Porque yo te voy a decir una cosa. El diablo va a obrar muchos milagros. El hecho de que una gente se sane no significa de que está en armonía con la palabra de Dios. Porque es que en el nombre de Jesús hay poder. Aunque un impío pronuncia el nombre de Jesús, no es el impío que tiene poder, es el nombre de Jesús. Y aquí se dice que el pueblo de Dios tiene que purificar su alma mediante la obediencia. De nada a mí me sirve estar predicando muy bonito si yo no aplico lo que estoy predicando a mi vida. De nada sirve. Una de las condiciones por las cuales el mensaje surte tan poco efecto es porque la mayoría de los que lo predican no lo viven. Se lo quieren aplicar a la iglesia, pero ellos no lo viven. Hoy es triste que muchos de los que fueron llamados para proclamar las verdades están diciendo que la venida de Cristo no es inminente. En el último concilio que hubo en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, yo tengo el documento, allí hubo más de 10 delegados que no estuvieron de acuerdo con algo que allí se votó. Allí se votó de que ya la venida de Cristo no es inminente. ¿Usted sabe lo que significa que es inminente? Ya se quitó ese artículo. Inminente significa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque lo que mantiene la esperanza y la consagración del cristiano es eso. Si tú tienes en tu mente que Cristo puede venir hoy, ¿cómo tú vas a estar? Dice el coro, que venga hoy, que venga mañana. Siempre estoy listo, ¿para qué? Para su llegada. Dice Sofonías capítulo 1 y el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien ni mal. Sin mentirles, yo el otro día iba en un vehículo con un pastor, amigo mío que lo hablo, y él me iba diciendo a mí, iban con muchas personas en el vehículo, me iba diciendo: hace mucho que Cristo dijo que venía, un pastor de nuestra iglesia, hace mucho que Cristo dijo que venía. Ya Cristo vino a nuestro corazón, pero eso no es lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que Cristo viene porque Él lo prometió. Si usted lee el Evangelio de Juan 14, Jesús prometió que volvería por segunda vez. Y eso debe estar en la mente de los hijos de Dios, porque lo que mantiene la consagración de los hijos de Dios es que Cristo viene por segunda vez. Si no, no tiene sentido. La segunda venida de Cristo no tiene sentido si eso no está en la mente de nosotros. Porque ustedes quieren pasar más años aquí sufriendo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero sufrir más. Yo quiero que Cristo venga ya, pero para eso tenemos que hacer lo que dice Mateo 24:14, predicar el Evangelio para que entonces venga el fin. Ya en la 12, quiero leerle
a Eventos de los Últimos Días, la página 35, dice allí, Eventos de los Últimos Días, la página 35. Escuchen bien, esta declaración está terrible. La larga noche de los bregués es angustiosa, pero se posterga a la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. O sea, Dios posterga. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, Dios no ha fallado en su promesa, sino que Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está esperando que la gente de allá afuera se arrepienta. Dios está esperando que su pueblo se prepare, que su pueblo se arrepienta. Si su pueblo se prepara, Cristo va a venir a reclamar su pueblo. Pero tristemente, su pueblo no está preparado. Dice la mensajera, escuche bien, esto no es cosa mía, echarle la culpa a así se titula nuestro tema. Y cuando nosotros escuchamos o nos formulamos esa pregunta, inmediatamente nuestro pensamiento vuela y nos dice, bueno, hay profecías que no se han cumplido. Y podría surgir un sinnúmero de ideas, pero en el estudio de esta mañana nos daremos cuenta, con la Biblia y el espíritu de profecía, que no era el objetivo de Dios que su pueblo pasara tanto tiempo en este mundo de miseria, de enfermedades y de muerte. Antes de entrar en materia, les voy a invitar para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Ha habido descuido en la inmensa mayoría del cuerpo dirigencial de la iglesia. Claro, esto ya lo escribió en el año 1898. Si la iglesia de Cristo, deseado de toda la gente, página 587, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. ¿Ustedes creen que si nosotros hubiésemos predicado el Evangelio, cada uno, como el Señor nos hubiese mandado, por ejemplo, para el año 2022, si nosotros hubiésemos cumplido con la tarea, ¿ustedes creen que Cristo pudo haber venido? Claro que sí, porque a ella se le fue revelado. Así que, hermano querido, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a predicar el Santo Evangelio, a decirle a la gente lo que viene, a decirle a la gente la crisis que viene para este planeta Tierra. Y en Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 72 dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido. Son más de 30 citas que ella dice que Cristo había venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad celestial. Dice la palabra del Señor que el siervo humano decía en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Quiero leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuchen bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice que lo bautice, dice, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La promesa está. Cristo prometió estar con nosotros y cumplimos con la encomienda de predicar su santo evangelio. Hermano querido, nosotros podríamos dar un seminario acerca de lo que dice la mensajera de la Biblia de la segunda venida de Cristo. Pero de nada sirve que el mensaje se dé y que nosotros no acatemos la voz del Espíritu Santo y que comencemos a predicar la palabra de Dios. Hoy es un buen día para comenzar. Pregúntate tú mismo, ¿cuánto estudio yo estoy dando? ¿Me estoy quedando en la casa durmiendo? ¿He agotado todas las energías durante la semana? Si nosotros queremos que Cristo venga, tenemos que cumplir con la última señal de predicar el santo evangelio. ¿Cuántos de los que nos encontramos aquí en esta mañana hacen un voto en esta mañana con el Señor de comenzar, si no lo estás haciendo, a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen un voto en esta mañana? Vamos a estar de rodillas para que oremos.
querido Dios que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, desde ahora y por la eternidad. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos haga consciente del tiempo que nos ha tocado vivir. Que nosotros podamos dedicar más tiempo a tu obra, Señor, para que así Cristo venga a rescatar a tu pueblo de este mundo de miseria, de enfermedades y de dolor. Danos el deseo de involucrarnos en tu obra cada día. Ayúdanos a santificar nuestra vida para que el mensaje pueda crear el impacto que tú quieres que se haga por tu Santo Espíritu. Bendice esta iglesia de una forma muy especial. Todos tus hijos que están adorando tu nombre, que tu Santo Espíritu a través de los mensajeros le hablen esta mañana para que el mensaje surta un cambio en nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares, que este resto de sábado podamos guardarlo conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bien, hermanos queridos, que pasen todo un feliz resto de sábado, y si Dios lo permite nos vemos en otro mensaje. Bye. Tú envíes tus mensajeros, tus ángeles celestiales, para que se pasen por los bancos de esta iglesia. Que tu Santo Espíritu traiga a nuestra memoria lo que tú quieres que tu pueblo aprenda, para que tenga una preparación para tu pronto retorno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos inmediatamente a lo que fue el texto inicial de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice la palabra de Dios allí lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, amén, gloria a Dios, y mi galardón conmigo. Y luego añade el texto: para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso dice Apocalipsis 22, 12. Nosotros vamos a encontrar en todo el capítulo 22 de Apocalipsis que Cristo le reveló al apóstol Juan que volvería pronto, y esa promesa estuvo en la mente de los cristianos de la iglesia de Éfeso durante el primer siglo. Cada vez que ellos salían a la calle, ellos decían: Maranata, Cristo viene. Porque la promesa se le hizo al apóstol Juan, y déjame decirte que Juan le escribe, aunque el Apocalipsis se le escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero el capítulo 22 de Apocalipsis es dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso en el siglo I. Así que como él recibe la promesa, entonces los cristianos de ese entonces comenzaron a predicar la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros vamos a encontrar que en el capítulo 22 de Apocalipsis está dividido en dos partes. Por ejemplo, desde el versículo 1, usted tiene la Biblia, lo puede buscar mientras yo predico. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, allí se está describiendo la nueva Jerusalén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego, del versículo 7 hasta el versículo 21 se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, este mensaje que Juan recibe en el capítulo 22 de Apocalipsis, repito, fue dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso, que estaba ubicada precisamente en una provincia llamada Éfeso. Ahora, yo quiero que ustedes noten un punto importante, y es que Éfeso, esa palabra Éfeso, si usted la busca ahora mismo, lo que tiene en internet, esa palabra en griego significa romanizado. La palabra Éfeso, romanizado. ¿Por qué? Porque el poder romano, en ese entonces había un emperador llamado Domiciano. De paso, Domiciano fue quien mandó a Juan desterrado a la isla de Patmos. En ese siglo I, la iglesia comenzó a ser romanizada. Y no solamente los romanos subyugaban al pueblo de Israel, sino que implantaron parte de su cultura y de las costumbres paganas en la iglesia de Éfeso. Y es por esa razón, entonces, que Juan recibe la promesa: he aquí yo vengo pronto. Y el texto dice que Dios va a recompensar, ¿a quiénes? Según su ¿qué? Según su obra. Ahora, en Apocalipsis 22, el mismo Jesús le promete 3 veces a Juan que él volvería pronto. Por ejemplo, en el versículo 7, usted lee que dice que él viene pronto. En el versículo 20 y en el versículo 12 dice que él viene pronto. Ahora bien, si Cristo dio la promesa, una triple promesa, entonces ¿por qué Cristo no vino en los días de Juan el apóstol? ¿Por qué desde que nosotros nos bautizamos se nos ha predicado que Cristo viene y no ha venido?
Tiene que haber una razón, no solamente son las profecías. Hay gente que dice, no, las profecías no se han cumplido. No, las profecías son condicionales en su gran mayoría. Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás, ve y dile al pueblo de Nínive que en 40 días lo voy a ¿qué? Lo voy a destruir. Pero Dios no lo destruyó, ¿por qué? Porque ellos se arrepintieron, incluyendo al rey. Es decir, que las profecías son condicionales. Entonces esta pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, por lo cual Cristo no vino en sus días? En los últimos años del siglo I, este emperador que yo le mencioné, Domiciano, él levantó una estatua en el Capitolio de la provincia de Éfeso, y esa estatua, todo el que iba allí al Capitolio tenía que arrodillarse y adorar la estatua. Así que Domiciano se autoproclamaba como un dios. Entonces cuando los apóstoles se levantan predicando que Cristo viene, entonces esto a él no le cayó muy bien, porque él pensaba que cuando Cristo viniera lo iba a derrocar de su gobierno. Y se desató en Éfeso una gran persecución. Yo quiero que ustedes noten el punto, porque lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso se va a repetir en los últimos días. Así como Domiciano mandó a matar a Juan, no pudo matarlo, y como vio que no pudo matarlo, lo envió a la isla de Patmos y comenzó a perseguir a los cristianos del siglo I. Asimismo también todos los que estén guardando los mandamientos de Dios y estén siendo fieles a los principios, también van a ser perseguidos en los últimos días. Eso hace mucho que la iglesia lo viene predicando. Así que, hermano querido, notamos entonces aquí en Apocalipsis 22 y el versículo 7 la promesa: he aquí yo vengo pronto. El versículo 7 dice: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Luego aparece en el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan, que recibe la revelación, dice: sí, ven Señor Jesús. Porque ellos anhelaban, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. ¿Saben, hermano querido, por qué hoy día nosotros vivimos un cristianismo tan barato? Un cristianismo tan a media, porque la iglesia no está siendo perseguida. Pero en toda la historia, cuando la iglesia era perseguida, ahí sí la gente se consagraba. Pero nosotros no tenemos que esperar la persecución para consagrar nuestra vida a Dios. Si usted no se consagra ahora, cuando venga la crisis que van a venir sobre este planeta, usted no se va a consagrar. La consagración tiene que ser ¿cuándo? Ahora. Ahora surge la pregunta: si Cristo le dio la promesa 3 veces, ¿por qué entonces Cristo no vino? Vamos a encontrar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía varias razones del por qué Cristo no ha venido a este mundo. Yo quiero compartir contigo un libro llamado Maranata. Maranata está dividido por días. Está aquí en el 22 de febrero de Maranata. Usted lo busca así, 22 de febrero. Allí dice la mensajera del Señor lo siguiente: los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. ¿Cómo ellos representan el tiempo? Como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? En ninguna manera. Nunca la palabra de Dios ha fallado. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Cómo son las promesas de Dios? Tanto las amenazas como la promesa de Dios son igualmente condicionales. Entonces, hermanos queridos, las costumbres de Roma que se infiltraron en la iglesia de Éfeso, la cual pasaron por diferentes etapas hasta llegar a la Odisea. Si ustedes estudian, yo se lo voy a dar de tarea, si ustedes estudian Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ustedes van a encontrar que la iglesia de Éfeso comienza con un fervor, con el primer amor, que es lo que nos pasa a nosotros cuando nos bautizamos. Pero fue pasando por diferentes periodos hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que significa la iglesia del juicio, la cual representa, dice la mensajera del Señor, a la iglesia adventista. Oye eso, la iglesia que Dios levantó para predicar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, está representada por una iglesia que dice que es rica porque tiene toda la verdad, pero no se da cuenta que es miserable, pobre, ciega y desnuda. Ahora yo te pregunto a ti, ¿para dónde va una persona miserable, pobre, ciega y desnuda? Para ningún lado.
Y ese fue el estado en el cual concluyó la iglesia de Éfeso, en la iglesia Laodicea. Después de 1844, la historia que pasó en Éfeso se repitió nuevamente hasta llegar a nuestros días. Quiero continuar la cita de Maranata del 22 de febrero. Escuchen bien lo que dice la mensajera. Si después del gran chasco de 1844, ustedes saben lo que ocurrió la mayoría, no voy a entrar en detalle, resulta que Guillermo Miller, que era un agricultor, comenzó a estudiar las profecías con una concordancia. Guillermo Miller no tenía las ventajas que nosotros tenemos hoy día. Hoy tenemos la biblioteca electrónica, tenemos la Biblia hasta en los celulares. Pero Guillermo Miller apenas tenía la Biblia y una concordancia, pero él tenía lo más importante y era el interés de aprender. Y comenzó a estudiar la profecía. Así que cuando él estudió a Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde él vio un hijo de hombre que venía en las nubes, él se emocionó y dijo, bueno, si vienen las nubes es que ya Cristo viene. Y comenzó a decir que Cristo venía el 22 de octubre del 1844. Pero a él se le olvidó una parte del pasaje. El pasaje decía que este hijo de hombre que venía en las nubes venía hasta el anciano de día. Y el anciano de día estaba en el lugar santísimo. La palabra nunca se equivoca, quienes nos equivocamos somos nosotros. Pero dice aquí, después del gran chasco de 1844, si los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que habría abarcado a todo el mundo, habrían proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría venido. El Señor habría obrado poderosamente, acompañando sus esfuerzos. Se había completado la obra y Cristo había venido a este mundo. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió el gran chasco. Así, escuche bien ahora, así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Había un fervor, todo el mundo estudiando la profecía, pero cuando Cristo no llegó, entonces cada quien cogió su camino, porque ahora todos somos cristianos, pero cuando llegue la crisis se va a definir si lo que predica Sandy es realmente lo que él vive. Eso ocurrió en 1844, había muchos grupos, y cuando Cristo no vino, porque ellos perdieron de vista un punto muy importante, el mismo Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. En un momento de crisis es cuando entonces nuestra fe es probada. Ahora, los acontecimientos proféticos indican inequívocamente de que Cristo está muy cerca. Nosotros fuimos testigos de una pandemia mundial. Eso nunca había ocurrido. Hay personas que dicen, no, la gripe española mató a millones de personas. Es cierto. Pero el coronavirus fue sin precedente, marcó un antes y un después. Todavía las secuelas del coronavirus se están viendo en nuestros días. Y eso nos indica a nosotros que Cristo está ¿qué? A la puerta. Ahora, no podemos nosotros, porque haya ocurrido un chasco en 1844, porque ellos se hayan desencantado, no podemos caer en el mismo error. La venida de Cristo es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede venir en cualquier momento. Esto es importante entenderlo, porque reitero, hay gente que dice, no ha venido la ley dominical. Hay cristianos que están siendo perseguidos, ¿lo saben ustedes? Hay lugares donde los terremotos son el pan diario de cada día. Hay profecías que no van a ser globales, pero nunca podemos nosotros decir como el siervo infiel. Lea conmigo Lucas capítulo 12 y el versículo 45 al 47. Lucas capítulo 12, versículo 45 al 47. Dice allí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, miren lo que el siervo malo dice, mi señor se tarda en ¿qué? En venir. Y empieza a comer, a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no lo espera. Y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pregunto yo, ¿conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No hay una iglesia en el mundo la cual haya recibido tantas verdades como el pueblo adventista. Si nosotros viviéramos a la luz de lo que conocemos, nosotros fuéramos un espectáculo para el mundo, pero tristemente
Nosotros creemos una cosa y vivimos otra, tristemente. Esa es una realidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 37, citando el autor de Hebreos, lo que dice el profeta Habacuc, dice: porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Cristo está a la puerta. Aunque usted tenga 30 años, 50 escuchando eso, dice Pablo en Romanos capítulo 11, dice que ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Si cuando usted se bautizó pensaba que Cristo estaba cerca, ahora está más que, ahora está más cerca y cada día más cerca. Entonces, ¿por qué no ha venido Jesús? La historia del antiguo Israel se está repitiendo en el profeso pueblo de Dios, tristemente. La historia. ¿Qué pasó en el antiguo pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué la mayoría quedaron postrados en el desierto y no entraron a la Canaán? Escuche bien lo que dice la mensajera en Mensaje Selecto, el tomo 1 y la página 77. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. La incredulidad. Nosotros somos testigos de los milagros que Dios hace a diario en nuestra vida. Cómo Dios nos sana, nos saca de los problemas, pero cuando viene el problemita ya ahí estamos dudando otra vez. ¿Sí o no? Dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, eso va acabando. La murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Ahora escuchen lo que dice la mensajera. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, lo han mantenido tanto tiempo en este mundo de tristeza, de muerte y de pecado. Terrible, la incredulidad y la mundanalidad. Nosotros queremos imitar al mundo hasta en la forma de comer, en la forma de vestir, en todo queremos imitar al mundo. Nosotros queremos tener un pie en el evangelio y un pie en la iglesia, y así no se puede. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Dame, hijo mío, ¿tú qué? Y miren tus ojos por dónde, por mis caminos. Yo creo que es tiempo, personalmente lo digo, de que nosotros hagamos reforma en nuestra vida. Lo que Sandy era 20 años atrás, ya los frutos de Sandy tienen que ser diferentes a 20 años atrás. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hermanos que van a pasar 50 años en la iglesia y se van a perder? Porque nunca santificaron sus vidas. Triste, pero es una realidad. Hasta que todos sepan la verdad, Cristo no vendrá. Es una tarea de lo que nos llamamos pueblo de Dios, cumplir con la última señal. ¿Ustedes saben cuál es la última señal? A mí me gusta algo que Kelvin siempre dice. Kelvin dice, puede venir el ciclón que venga. Y la Biblia dice que no será con agua que se va a acabar. Pero a veces nosotros cuando anuncian, cuando los pronósticos de meteorología lo anuncian, nosotros nos preocupamos y se nos olvida lo que la Biblia dice. La Biblia dice cuál será la última señal. Puede estar acabándose, puede venir la pandemia que venga. Y miren lo que dice Mateo 24:14. ¿Cuál será la última señal? Que es en lo que tú y yo debemos estar. Aprovechar todas las herramientas que Dios nos ha dado para estar cumpliendo con lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué cosa? Entonces vendrá el fin. La pregunta surge: ¿estamos nosotros predicando la palabra de Dios para que Cristo venga? En el año 2022, las estadísticas que dio la Conferencia General superaba en gran mayoría, ustedes pueden buscar los datos, en gran mayoría la cantidad de adventistas en el mundo, en millones, comparada con el año 2024. Hay un contraste. Los datos de los miembros mundiales de adventistas en el año 2022 superaban en gran medida a los miembros que hay actualmente a nivel mundial. En vez de subir, ha bajado. Eso nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque dice el texto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Si de todos los millones que hay mundialmente de adventistas, cada uno diera por lo menos un estudio bíblico, Cristo ya hubiera venido.
pero tristemente no todos estamos cumpliendo con la misión. Ahora, la palabra de Dios dice acerca del siervo: bienaventurado cuando el Señor venga, si lo encuentra haciendo como, haciendo así. Para meditar, ¿estamos nosotros cumpliendo la misión? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿O estamos viniendo a la iglesia con una monotonía? Dice en Maranata, en el 22 de febrero, dice la mensajera: Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario. A ver, vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que no escuchan un tema de santuario aquí en Jardín del Edén? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor en un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 62? Dice la mensajera: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Los temas concernientes al santuario, Mateo 24, son los que mantienen despierta a la iglesia. Es verdad, la gente sabe que Dios es amor. La gente lo sabe eso ya. A la gente hay que decirle: teman a Dios y denle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Porque dice aquí que el mensaje debe de ser dirigida a la mente, el santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por el pueblo. Y escuchen bien, la reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley. ¿Cuál es la brecha de la ley? Todo el mundo dice que el domingo es el día de reposo. ¿Cuál es la brecha de la ley? El sábado. ¿Saben, hermanos queridos? De todos los inmuebles que había en el santuario, o que hay en el santuario celestial, el inmueble más santo es el arca del pacto, porque el arca del pacto está en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Bueno, el arca del pacto, para los que no saben, era una caja, y encima de esa caja había una tapa. Esa tapa recibe el nombre de propiciatorio. Encima del propiciatorio se manifestaba la presencia directa de Dios, y dentro del arca, ¿saben qué estaban? Los 10 mandamientos, donde incluye el sábado, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿No le llama la atención que la mensajera dice que hay que enseñar a la gente la verdad del santuario? ¿Cuáles son las verdades del santuario? Hay que decirle a la gente que son 10 mandamientos y no 9. Hay que decirle a la gente que hay una reforma pro salud. El maná representa la reforma pro salud. Y hay que decirle a la gente que aunque esté muriendo, si muere en Cristo Jesús, resucitará en la primera resurrección. La vara de Aarón que reverdeció estaba seca. Y esa es una esperanza para nosotros también. Permiso, Sandy. Déjame ya me pequeño. ¿Sabe que es una realidad que tú dices que a los enfermos que se están casi muriendo, uno tiene que decirle que después de la muerte hay vida? Yo estaba en un hospital que llegué a con coincidencia. Mira cómo llegué. Mi padre se puso mal de gravedad. Y cuando yo llegué al hospital, mi padre me vio a los ojos y me dijo: ya no me enfermo más, ya me sané. Pero allí donde Dios me dirigió había muchas personas necesitadas de la palabra de Dios y de una lengua. Y uno fue y lloró, y varias personas de esas de ahí le dieron de alta al otro día para la honra y la gloria del Señor a través de esta servidumbre. Y eso es lo que Dios busca de nosotros: meternos donde hay enfermo y ayudarlo. Es un tiempo de tribulación. Y Dios hizo su obra aquí y la hizo también en mi padre, para la honra y la gloria de Dios. Hoy está en la casa. Sigue diciendo la declaración. Estoy leyendo Maranata del 22 de febrero. Usted lo puede buscar así. Dice: el pregón para todos los habitantes de la tierra tiene que ser dado en amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia. ¿Cómo que debe purificar su alma? Porque yo te voy a decir una cosa: el diablo va a obrar muchos milagros. El hecho de que una gente se sane no significa de que está en armonía con la palabra de Dios. Porque es que en el nombre de Jesús hay poder. Aunque un impío pronuncia el nombre de Jesús, no es el impío que tiene poder, es el nombre de Jesús. Y aquí se dice que el pueblo de Dios tiene que purificar su alma mediante la obediencia. De nada a mí me sirve estar predicando muy bonito si yo no aplico lo que estoy predicando a mi vida. De nada sirve. Una de las condiciones por las cuales el mensaje surte tan poco efecto es porque la mayoría de los que lo predican no lo viven. Se lo quieren aplicar a la iglesia, pero ellos no lo viven. Hoy es triste que muchos de los que fueron llamados para proclamar las verdades están diciendo que la venida de Cristo no es inminente.
En el último concilio que hubo en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, yo tengo el documento, allí hubo más de 10 delegados que no estuvieron de acuerdo con algo que allí se votó. Allí se votó de que ya la venida de Cristo no es inminente. ¿Usted sabe lo que significa que es inminente? Ya se quitó ese artículo. Inminente significa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque lo que mantiene la esperanza y la consagración del cristiano es eso. Si tú tienes en tu mente que Cristo puede venir hoy, ¿cómo tú vas a estar? Dice el coro, que venga hoy, que venga mañana. Siempre estoy listo, ¿para qué? Para su llegada. Dice Sofonías capítulo 1 y el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. Sin mentirles, yo el otro día iba en un vehículo con un pastor, amigo mío que lo amo, y él me iba diciendo a mí, iban con muchas personas en el vehículo, me iba diciendo, hace mucho que Cristo dijo que venía, un pastor de nuestra iglesia, hace mucho que Cristo dijo que venía. Ya Cristo vino a nuestro corazón, pero eso no es lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que Cristo viene porque Él lo prometió. Si usted lee el Evangelio de Juan 14, Jesús prometió que volvería por segunda vez. Y eso debe estar en la mente de los hijos de Dios, porque lo que mantiene la consagración de los hijos de Dios es que Cristo viene por segunda vez. Si no, no tiene sentido. La segunda venida de Cristo no tiene sentido si eso no está en la mente de nosotros. Porque ustedes quieren pasar más años aquí sufriendo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero sufrir más. Yo quiero que Cristo venga ya, pero para eso tenemos que hacer lo que dice Mateo 24:14, predicar el Evangelio para que entonces venga el fin. Ya en la 12, quiero leerle a Eventos de los Últimos Días, la página 35, dice allí, Eventos de los Últimos Días, la página 35, escuchen bien, esta declaración está terrible. La larga noche del obregués es angustiosa, pero se posterga a la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. O sea, Dios posterga. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, Dios no ha fallado en su promesa, sino que Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está esperando que la gente de allá afuera se arrepienta. Dios está esperando que su pueblo se prepare, que su pueblo se arrepienta. Si su pueblo se prepara, Cristo va a venir a reclamar a su pueblo. Pero tristemente, su pueblo no está preparado. Dice la mensajera, escuche bien, esto no es cosa mía, echarle la culpa al marido. Así se titula nuestro tema. Y cuando nosotros escuchamos o nos formulamos esa pregunta, inmediatamente nuestro pensamiento vuela y nos dice, bueno, hay profecías que no se han cumplido. Y podrían surgir un sinnúmero de ideas, pero en el estudio de esta mañana nos daremos cuenta, con la Biblia y el espíritu de profecía, que no era el objetivo de Dios que su pueblo pasara tanto tiempo en este mundo de miseria, de enfermedades y de muerte. Antes de entrar en materia, le voy a invitar para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Tú envíes tus mensajeros, tus ángeles celestiales, para que se pasen por los bancos de esta iglesia. Que tu Santo Espíritu traiga a nuestra memoria lo que tú quieres que tu pueblo aprenda, para que tenga una preparación para tu pronto retorno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos inmediatamente a lo que fue el texto inicial de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice la palabra de Dios allí lo siguiente: He aquí yo vengo pronto, amén, gloria a Dios, y mi galardón conmigo, y luego añade el texto, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso dice Apocalipsis 22:12. Nosotros vamos a encontrar en todo el capítulo 22 de Apocalipsis que Cristo le reveló al apóstol Juan que volvería pronto, y esa promesa estuvo en la mente de los cristianos de la iglesia de Éfeso durante el primer siglo.
Cada vez que ellos salían a la calle, ellos decían: Maranata, Cristo viene. Porque la promesa se le hizo al apóstol Juan, y déjame decirte que Juan le escribe, aunque el Apocalipsis se le escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero el capítulo 22 de Apocalipsis es dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso en el siglo I. Así que como él recibe la promesa, entonces los cristianos de ese entonces comenzaron a predicar la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros vamos a encontrar que en el capítulo 22 de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Por ejemplo, desde el versículo 1, usted tiene la Biblia, lo puede buscar mientras yo predico. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, allí se está describiendo la nueva Jerusalén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego, del versículo 7 hasta el versículo 21, se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, este mensaje que Juan recibe en el capítulo 22 de Apocalipsis, repito, fue dirigido específicamente a la iglesia de Éfeso, que estaba ubicada precisamente en una provincia llamada Éfeso. Ahora, yo quiero que ustedes noten un punto importante, y es que Éfeso, esa palabra Éfeso, si usted la busca ahora mismo, lo que tiene en internet, esa palabra en griego significa romanizado. La palabra Éfeso, romanizado. ¿Por qué? Porque el poder romano, en ese entonces había un emperador llamado Domiciano. De paso, Domiciano fue quien mandó a Juan desterrado a la isla de Patmos. En ese siglo I, la iglesia comenzó a ser romanizada. Y no solamente los romanos subyugaban al pueblo de Israel, sino que implantaron parte de su cultura y de las costumbres paganas en la iglesia de Éfeso. Y es por esa razón, entonces, que Juan recibe la promesa: he aquí yo vengo pronto. Y el texto dice que Dios va a recompensar ¿a quiénes? Según su ¿qué? Según su obra. Ahora, en Apocalipsis 22, el mismo Jesús le promete 3 veces a Juan que él volvería pronto. Por ejemplo, en el versículo 7, usted lee que dice que él viene pronto. En el versículo 20 y en el versículo 12 dice que él viene pronto. Ahora bien, si Cristo dio la promesa, una triple promesa, entonces ¿por qué Cristo no vino en los días de Juan el apóstol? ¿Por qué desde que nosotros nos bautizamos se nos ha predicado que Cristo viene y no ha venido? Tiene que haber una razón, no solamente son las profecías. Hay gente que dice: no, las profecías no se han cumplido. No, las profecías son condicionales en su gran mayoría. Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás: ve y dile al pueblo de Nínive que en 40 días lo voy a destruir. Pero Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, incluyendo al rey. Es decir, que las profecías son condicionales. Entonces, esta pregunta: ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso por lo cual Cristo no vino en sus días? En los últimos años del siglo I, este emperador que yo le mencioné, Domiciano, él levantó una estatua en el Capitolio de la provincia de Éfeso, y esa estatua, todo el que iba allí al Capitolio tenía que arrodillarse y adorar la estatua. Así que Domiciano se autoproclamaba como un dios. Entonces, cuando los apóstoles se levantan predicando que Cristo viene, entonces esto a él no le cayó muy bien, porque él pensaba que cuando Cristo viniera lo iba a derrocar de su gobierno. Y se desató en Éfeso una gran persecución. Yo quiero que ustedes noten el punto, porque lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso se va a repetir en los últimos días. Así como Domiciano mandó a matar a Juan, no pudo matarlo, y como vio que no pudo matarlo, lo envió a la isla de Patmos y comenzó a perseguir a los cristianos del siglo I. Asimismo también todos los que estén guardando los mandamientos de Dios y estén siendo fieles a los principios, también van a ser perseguidos en los últimos días. Eso hace mucho que la iglesia lo viene predicando. Así que, hermano querido, notamos entonces aquí en Apocalipsis 22 y el versículo 7 la promesa: he aquí yo vengo pronto. El versículo 7 dice: bienaventurado el que guarda las palabras de estas profecías de este libro. Luego aparece en el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan, que recibe la revelación, dice: sí, ven Señor Jesús. Porque ellos anhelaban, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. ¿Saben, hermano querido, por qué hoy día nosotros vivimos un cristianismo tan barato?
un cristianismo tan a media, porque la iglesia no está siendo perseguida. Pero en toda la historia, cuando la iglesia era perseguida, ahí sí la gente se consagraba. Pero nosotros no tenemos que esperar la persecución para consagrar nuestra vida a Dios. Si usted no se consagra ahora, cuando venga la crisis que van a venir sobre este planeta, usted no se va a consagrar. La consagración tiene que ser ¿cuándo? Ahora. Ahora surge la pregunta: si Cristo le dio la promesa 3 veces, ¿por qué entonces Cristo no vino? Vamos a encontrar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía varias razones del por qué Cristo no ha venido a este mundo. Yo quiero compartir contigo un libro llamado Maranata. Maranata está dividido por días. Está aquí en el 22 de febrero de Maranata. Usted lo busca así, 22 de febrero. Allí dice la mensajera del Señor lo siguiente: los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. ¿Cómo ellos representan el tiempo? Como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? En ninguna manera. Nunca la palabra de Dios ha fallado. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Cómo son las promesas de Dios? Tanto las amenazas como la promesa de Dios son igualmente condicionales. Entonces, hermanos queridos, las costumbres de Roma que se infiltraron en la iglesia de Éfeso, la cual pasaron por diferentes etapas hasta llegar a la Odisea. Si ustedes estudian, yo se lo voy a dejar de tarea, si ustedes estudian Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ustedes van a encontrar que la iglesia de Éfeso comienza con un fervor, con el primer amor, que es lo que nos pasa a nosotros cuando nos bautizamos. Pero fue pasando por diferentes periodos hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que significa la iglesia del juicio, la cual representa, dice la mensajera del Señor, a la iglesia adventista. Oye, es la iglesia que Dios levantó para predicar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Está representada por una iglesia que dice que es rica porque tiene toda la verdad, pero no se da cuenta que es miserable, pobre, ciega y desnuda. Ahora yo te pregunto a ti, ¿para dónde va una persona miserable, pobre, ciega y desnuda? Para ningún lado. Y ese fue el estado en el cual concluyó la iglesia de Éfeso, en la iglesia la Odisea. Después de 1844, la historia que pasó en Éfeso se repitió nuevamente hasta llegar a nuestros días. Quiero continuar la cita de Maranata del 22 de febrero. Escuchen bien lo que dice la mensajera. Si después del gran chasco de 1844, ustedes saben lo que ocurrió la mayoría, no voy a entrar en detalle, resulta que Guillermo Miller, que era un agricultor, comenzó a estudiar las profecías con una concordancia. Guillermo Miller no tenía las ventajas que nosotros tenemos hoy día. Hoy tenemos la biblioteca electrónica, tenemos la Biblia hasta en los celulares. Pero Guillermo Miller apenas tenía la Biblia y una concordancia, pero él tenía lo más importante y era el interés de aprender. Y comenzó a estudiar la profecía. Así que cuando él estudió a Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde él vio un hijo de hombre que venía en las nubes, él se emocionó y dijo, bueno, si vienen las nubes es que ya Cristo viene. Y comenzó a decir que Cristo venía el 22 de octubre del 1844. Pero a él se le olvidó una parte del pasaje. El pasaje decía que este hijo de hombre que venía en las nubes venía hasta el anciano de día. Y el anciano de día estaba en el lugar santísimo. La palabra nunca se equivoca, quienes nos equivocamos somos nosotros. Pero dice aquí, después del gran chasco de 1844, si los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que habría abarcado a todo el mundo, habrían proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría venido. El Señor habría obrado poderosamente, acompañando sus esfuerzos. Se había completado la obra y Cristo había venido a este mundo. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre.
que siguió el gran chasco. Así, escuche bien ahora, así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tiniebla. Había un fervor, todo el mundo estudiando la profecía, pero cuando Cristo no llegó, entonces cada quien cogió su camino, porque ahora todos somos cristianos, pero cuando llegue la crisis se va a definir si realmente, si lo que predica Sandy es realmente lo que él vive. Eso ocurrió en 1844, había muchos grupos, y cuando Cristo no vino, porque ellos perdieron de vista un punto muy importante, el mismo Jesús dijo, pero el día y la hora nadie ¿qué? Nadie lo sabe. En un momento de crisis es cuando entonces nuestra fe es probada. Ahora, los acontecimientos proféticos indican inequívocamente de que Cristo está muy cerca. Nosotros fuimos testigos de una pandemia mundial. Eso nunca había ocurrido. Hay personas que dicen, no, la gripe española mató a millones de personas. Es cierto. Pero el coronavirus fue sin precedente, marcó un antes y un después. Todavía las secuelas del coronavirus se están viendo en nuestros días. Y eso nos indica a nosotros que Cristo está ¿qué? A la puerta. Ahora, no podemos nosotros, porque haya ocurrido un chasco en 1844, porque ellos se hayan desencantado, no podemos caer en el mismo error. La venida de Cristo es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede venir en cualquier momento. Esto es importante entenderlo, porque reitero, hay gente que dice, no ha venido la ley dominical. Hay cristianos que están siendo perseguidos, ¿lo saben ustedes? Sí. Hay lugares donde los terremotos son el pan diario de cada día. Hay profecías que no van a ser probadas, pero nunca podemos nosotros decir como el siervo infiel. Lea conmigo Lucas capítulo 12 y el versículo 45 al 47. Lucas capítulo 12, versículo 45 al 47. Dice allí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, miren lo que el siervo malo dice, mi señor se tarda en ¿qué? En venir. Y empieza a comer, a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no ¿qué? No lo espera. Y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pregunto yo, ¿conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No hay una iglesia en el mundo la cual haya recibido tantas verdades como el pueblo adventista. Si nosotros viviéramos a la luz de lo que conocemos, nosotros fuéramos un espectáculo para el mundo. Pero tristemente, nosotros creemos una cosa y vivimos otra, tristemente. Esa es una realidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 37, citando el autor de Hebreos, lo que dice el profeta Habacuc, dice, porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Cristo está a la puerta. Aunque usted tenga 30 años, 50 escuchando eso, dice Pablo en Romanos capítulo 11, dice que ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Si cuando usted se bautizó pensaba que Cristo estaba cerca, ahora está más ¿qué? Ahora está más cerca y cada día más cerca. Entonces, ¿por qué no ha venido Jesús? La historia del antiguo Israel se está repitiendo en el profeso pueblo de Dios, tristemente. La historia. ¿Qué pasó en el antiguo pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Porque la mayoría quedaron postrados en el desierto y no entraron a la Canaán. Escuche bien lo que dice la mensajera en Mensaje Selecto, el tomo 1 y la página 77. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. La incredulidad. Nosotros somos testigos de los milagros que Dios hace a diario en nuestra vida. Cómo Dios nos sana, nos saca de los problemas, pero cuando viene el problemita ya ahí estamos dudando otra vez. ¿Sí o no? Dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, eso va acabando. La murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Ahora escuchen lo que dice la mensajera. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios,
lo han mantenido tanto tiempo en este mundo de tristeza, de muerte y de pecado. Terrible, la incredulidad y la mundanalidad. Nosotros queremos imitar al mundo hasta en la forma de comer, en la forma de vestir, en todo queremos imitar al mundo. Nosotros queremos tener un pie en el Evangelio y un pie en la iglesia, y así no se puede. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Dame, hijo mío, ¿tú qué? Y miren tus ojos por dónde, por mis caminos. Yo creo que es tiempo, personalmente lo digo, de que nosotros hagamos reforma en nuestra vida. Lo que Sandy era 20 años atrás, ya los frutos de Sandy tienen que ser diferentes a 20 años atrás. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hermanos que van a pasar 50 años en la iglesia y se van a perder? Porque nunca santificaron sus vidas. Triste, pero es una realidad. Hasta que todos sepan la verdad, Cristo no vendrá. Es una tarea de lo que nos llamamos pueblo de Dios, cumplir con la última señal. ¿Ustedes saben cuál es la última señal? A mí me gusta algo que Kelvin siempre dice. Kelvin dice, puede venir el ciclón que venga. Y la Biblia dice que no será con agua que se va a acabar. Pero a veces nosotros cuando anuncian, cuando los pronósticos de meteorología lo anuncian, nosotros nos preocupamos y se nos olvida lo que la Biblia dice. La Biblia dice cuál será la última señal. Puede estar acabándose, puede venir la pandemia que venga. Y miren lo que dice Mateo 24:14. ¿Cuál será la última señal? Que es en lo que tú y yo debemos estar. Aprovechar todas las herramientas que Dios nos ha dado para estar cumpliendo con lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? Entonces vendrá el fin. La pregunta surge: ¿estamos nosotros predicando la palabra de Dios para que Cristo venga? En el año 2022, las estadísticas que dio la Conferencia General superaba en gran mayoría, ustedes pueden buscar los datos, en gran mayoría la cantidad de adventistas en el mundo, en millones, comparada con el año 2024. Hay un contraste. Los datos de los miembros mundiales de adventistas en el año 2022 superaban en gran medida a los miembros que hay actualmente a nivel mundial. En vez de subir, ha bajado. Eso nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque dice el texto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Si de todos los millones que hay mundialmente de adventistas, cada uno diera por lo menos un estudio bíblico, Cristo ya hubiera venido. Pero tristemente no todos estamos cumpliendo con la misión. Ahora, la palabra de Dios dice acerca del siervo: bienaventurado cuando el Señor venga, si lo encuentra haciendo ¿cómo? Haciendo así. Para meditar, ¿estamos nosotros cumpliendo la misión? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿O estamos viniendo a la iglesia con una monotonía? Dice en Maranata, en el 22 de febrero, dice la mensajera: Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario. A ver, vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que no escuchan un tema de santuario aquí en Jardín del Edén? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor en un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 62? Dice la mensajera: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Los temas concernientes al santuario, Mateo 24, son los que mantienen despierto a la iglesia. Es verdad, la gente sabe que Dios es amor. La gente lo sabe eso ya. A la gente hay que decirle: teman a Dios y denle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Porque dice aquí que el mensaje debe de ser dirigida a la mente, el santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por el pueblo. Y escuchen bien, la reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley. ¿Cuál es la brecha de la ley? Todo el mundo dice que el domingo es el día de reposo. ¿Cuál es la brecha de la ley? El sábado. ¿Saben, hermanos queridos? De todos los inmuebles que había en el santuario, o que hay en el santuario celestial, el inmueble más santo es el arca del pacto. Porque el arca del pacto está en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Bueno, el arca del pacto, para los que no saben, era una caja, y encima de esa caja había una tapa. Esa tapa recibe el nombre de propiciatorio. Encima del propiciatorio
se manifestaba la presencia directa de Dios. Y dentro del arca, ¿saben qué estaban? Los 10 mandamientos, donde incluye el sábado, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿No le llama la atención que la mensajera dice que hay que enseñar a la gente la verdad del santuario? ¿Cuáles son las verdades del santuario? Hay que decirle a la gente que son 10 mandamientos y no 9. Hay que decirle a la gente que hay una reforma pro salud. El maná representa la reforma pro salud. Y hay que decirle a la gente que aunque esté muriendo, si muere en Cristo Jesús, resucitará en la primera resurrección. La vara de Aarón que reverdeció estaba seca. Y esa es una esperanza para nosotros también. Permiso, Sandy. Déjame ya respetar. ¿Sabe que es una realidad que tú dices que a los enfermos que se están casi muriendo, uno tiene que decirle que después de la muerte hay vida? Yo estaba en un hospital que llegué a con coincidencia. Mira cómo llegué. Mi padre se puso mal de gravedad. Y cuando yo llegué al hospital, mi padre me vio a los ojos y me dijo, ya no me enfermo más, ya me sané. Pero allí donde Dios me dirigió, había muchas personas necesitadas de la palabra de Dios y de una ley. Y uno fue y lloró, y varias personas de esas de ahí le dieron de alta al otro día para la honra y la gloria del Señor a través de esta servidumbre. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, meternos donde hay enfermo y ayudarlo. Es un tiempo de tribulación. Y Dios hizo su obra aquí y la hizo también en mi padre, para la honra y la gloria de Dios. Hoy está en la casa. Sigue diciendo la declaración. Estoy leyendo Maranata del 22 de febrero. Usted lo puede buscar así. Dice: el pregón para todos los habitantes de la tierra tiene que ser dado en amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia. ¿Cómo que debe purificar su alma? Porque yo te voy a decir una cosa. El diablo va a obrar muchos milagros. El hecho de que una gente se sane no significa de que está en armonía con la palabra de Dios. Porque es que en el nombre de Jesús hay poder. Aunque un impío pronuncie el nombre de Jesús, no es el impío que tiene poder, es el nombre de Jesús. Y aquí se dice que el pueblo de Dios tiene que purificar su alma mediante la obediencia. De nada a mí me sirve estar predicando muy bonito si yo no aplico lo que estoy predicando a mi vida. De nada sirve. Una de las condiciones por las cuales el mensaje surte tan poco efecto es porque la mayoría de los que lo predican no lo viven. Se lo quieren aplicar a la iglesia, pero ellos no lo viven. Hoy es triste que muchos de los que fueron llamados para proclamar las verdades están diciendo que la venida de Cristo no es inminente. En el último concilio que hubo en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, yo tengo el documento, allí hubo más de 10 delegados que no estuvieron de acuerdo con algo que allí se votó. Allí se votó de que ya la venida de Cristo no es inminente. ¿Usted sabe lo que significa que es inminente? Ya se quitó ese artículo. Inminente significa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Porque lo que mantiene la esperanza y la consagración del cristiano es eso. Si tú tienes en tu mente que Cristo puede venir hoy, ¿cómo tú vas a estar? Dice el coro, que venga hoy o que venga mañana. Siempre estoy listo, ¿para qué? Para su llegada. Dice Sofonías capítulo 1 y el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien ni mal. Sin mentirles, yo el otro día iba en un vehículo con un pastor, amigo mío que lo hablo, y él me iba diciendo a mí, iban con muchas personas en el vehículo, me iba diciendo: hace mucho que Cristo dijo que venía, un pastor de nuestra iglesia, hace mucho que Cristo dijo que venía. Ya Cristo vino a nuestro corazón, pero eso no es lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que Cristo viene porque Él lo prometió. Si usted lee el Evangelio de Juan 14, Jesús prometió que volvería por segunda vez. Y eso debe estar en la mente de los hijos de Dios, porque lo que mantiene la consagración de los hijos de Dios es que Cristo viene por segunda vez. Si no, no tiene sentido. La segunda venida de Cristo no tiene sentido si eso no está en la mente de nosotros. Porque ustedes quieren pasar más años aquí sufriendo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero sufrir más. Yo quiero que Cristo venga ya, pero para eso tenemos que hacer lo que dice Mateo 24:14, predicar el Evangelio para que entonces venga el fin. Ya en la 12, quiero leerle a Eventos de los Últimos Días, la página 35, dice allí, Eventos de los Últimos Días, la página 35, escuchen bien.
esta declaración está terrible. La larga noche de la breguez es angustiosa, pero se posterga a la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. O sea, Dios posterga. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice: Dios no ha fallado en su promesa, sino que Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está esperando que la gente de allá afuera se arrepienta. Dios está esperando que su pueblo se prepare, que su pueblo se arrepienta. Si su pueblo se prepara, Cristo va a venir a reclamar a su pueblo. Pero tristemente, su pueblo no está preparado. Dice la mensajera, escuche bien, esto no es cosa mía, echarle la culpa a